¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, una reflexión, digamos, de la situación política que estamos viviendo en estos días y que obviamente perturba o agita las aguas de todos los continentes, digamos, y fundamentalmente en Europa, por lo que está pasando en estos días. Hace unos 100 años atrás, o quizás más tiempo, se decía que un fantasma recorre Europa. Y ese fantasma era, digamos, en esa época el comunismo. No sé si decía como una amenaza o como una precaución, o que los países deberían estar preparados para esta ola, digamos, revolucionaria. 1924, hacía pocos años, había ganado la Revolución Rusa. Recién se había muerto Vladimir Ilich Ulyanov, cuyo nombre de combate era Lenin, y estaba por asumir Papito Stalin en la Unión Soviética. Se decía eso y la verdad que tenían un poco razón, digamos, porque después de la gran influencia que ejerció la Unión Soviética durante 70, 80 años en los países, digamos, europeos. Claro, y después de establecer sucursales, digamos, de la Unión Soviética en diferentes partes de Europa del Este, ese fantasma, al parecer, se murió en principios de los años 90, con la caída que todo el mundo sabe del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día un nuevo fantasma recorre Europa, según nos dicen los medios occidentales, y ese fantasma se llama ultraderecha. Y el líder de ese fantasma es el señor Viktor Orbán, que es el presidente de Hungría, o primer ministro, y que está agrupando a todos los países de su sector, digamos, de la derecha más radical, y la está agrupando en un conjunto digamos, en una agrupación, perdón la redundancia, lo está agrupando en una agrupación que se da a llamar patriotas y que reúne entre sus filas a partidos políticos de diferentes partes de Europa, como digamos la agrupación nacional, reagrupación nacional en Francia con Marine Le Pen, Vox en España con Abascal, bueno, el mismo Orbán. Tiene partidario la alternativa por Alemania, en Alemania, República Checa. Bueno, hay un sinnúmero de otros países, Portugal también, el partido de extrema derecha portugués. Hay como 11, 12 países que están integrándose, o no países, digamos, son partidos de los países que están integrándose para conformar un gran frente de derecha radical, podríamos decir, en el Parlamento Europeo, porque están muy molestos también estos partidos porque no se les consideró para nada el nombramiento de cargos a dedo de los diferentes cargos más importantes dentro del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Bueno, como esa agrupación, digamos, la Unión Europea, el Consejo de Europa, manda los destinos. Casi siempre el Parlamento Europeo manda los destinos de los diferentes países, porque son leyes que se aplican a toda Europa, y por lo tanto, digamos, los diferentes parlamentos locales, español, el francés, el italiano, etc., frente a las leyes que mandan en Europa, tienen poco que decir. Entonces, estos partidos de derecha radical son más bien soberanistas, digamos. O sea, son más bien nacionalistas, soberanistas, y tan reticentes a que las directrices que mandan en Europa sean dictadas por organismos no electos por el pueblo. Porque, digamos, el Parlamento Europeo sí está electo por el pueblo, pero los diferentes cargos, digamos, presidente de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, no sé, Borrell, etcétera, etcétera, no son nombrados por nadie, son nombrados por 4 personas. Y eso es lo que está molestando efectivamente a estos patriotas, a esta agrupación de partidos de derecha más radical, y que, bueno,
están moviendo sus hilos y están tratando de agrupar fuerzas para tener una voz más importante dentro de Europa. Ahora, el señor Orbán, hace unos días atrás, asumió la presidencia temporal del Consejo de Europa y bajo el disgusto de los demás países europeos, especialmente Francia, Alemania, España, Italia no tanto porque son medios parientes, pero no son tan... Giorgia Meloni no está metida en este grupo del patriota. Ella está más bien, se cambió de bando, digamos, y ahora está mucho más europeísta, pro-europea. Estos son más bien euroscépticos y por lo tanto, digamos, no están en la misma línea de Meloni. Bueno, Orbán fue nombrado porque le tocaba al país, Hungría, le tocaba, digamos, a Orbán ser presidente de la Comisión del Consejo de Europa. Y en tal título, lo primero que hizo, viajó a Ucrania a entrevistarse con Zelensky, al cual no puede ver, porque siempre Hungría se ha rechazado la ayuda a Ucrania en la guerra. Y es más bien bastante cercana al presidente Putin. En todo caso, bueno, él viaja primeramente a entrevistarse con Zelensky y digamos, sin consultarle a nadie, se va a hablar con Vladimir Putin en Moscú, cosa que cayó mal en todos los dirigentes, partiendo por Borrell, Ursula von der Leyen, etcétera, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que dijo que no hablaba en nombre de Europa, hablaba en nombre personal, que iba solamente a una visita personal y que no tenía nada que decir con respecto a Europa porque no estaba autorizado a hablar por el Consejo Europeo. Bueno, Orbán le dio un poco lo mismo y no contento con eso se fue a China y tuvo una entrevista muy cordial con Xi Jinping, en el cual nuevamente tocaron el conflicto de Ucrania y digamos cómo van a ser las relaciones entre Europa y China, que Europa está a punto de ponerle sanciones a China, sanciones económicas muy importantes. Y como siempre, como ha ocurrido también con Rusia, las sanciones finalmente los que más perjudican es a los europeos. Obviamente también perjudican a China, pero los más perjudicados en el fondo son los europeos. No olvidemos, por ejemplo, que Alemania, casi la mitad de la producción, o más de la mitad de la producción de autos, especialmente los autos eléctricos, están producidos en China. Y lo mismo pasa con otros países. Y China está invirtiendo fuertemente en la promoción de autos eléctricos en España, en Italia, en Polonia, en Hungría. Está propiciando, digamos, y ha firmado un convenio con Hungría, con Orbán, para instalar fábricas de BYD, digamos, en territorio húngaro. Bueno, entonces esas fichas se están moviendo y Orbán ha sido realmente el más pacifista de todos, porque es increíble que el lenguaje que usan los amigos europeos es cada vez más llamando a la guerra. O sea, armémonos, qué sé yo. Bueno, fue la conferencia de estos días del 75 aniversario, o al 75º, que como se debe decir, 75º aniversario de la OTAN, de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, que se armó, digamos, para defenderse de la Unión Soviética y que después de la caída de la Unión Soviética no tuvo ninguna razón de ser, pero bueno, ahora está de nuevo tomando mucho vuelo. Fue el señor Orbán, que en esta semana ha estado súper ocupado, estas semanas, digamos, tomó el vuelo no sé si fue de Pekín directamente hasta Washington para integrarse a esta reunión anual de la OTAN, en el cual participaron casi todos los dirigentes máximos, presidentes, primeros ministros de los países que forman esta organización. No contento con estar en Washington, Orbán se toma un avión y se va a Miami, a la casa del expresidente Donald Trump, a Mar-a-Lago, y se entrevista con Trump. Y me imagino que lo que han hablado es qué va a hacer Trump si gana las elecciones, obviamente. Trump ha dicho en reiteradas oportunidades que no le va a dar más plata a Ucrania y que los países de Europa, de la OTAN, que no contribuyan con sus plata, le va a dejar de apoyar militarmente. Y aparte dijo en estos días,
hace pocos días atrás que Europa le debía a la OTAN 100.000 millones de dólares, que es lo que ha puesto, digamos, Estados Unidos, según Donald Trump, y que Europa no ha puesto y tiene que ponerse con esa plata para ayuda de Ucrania, porque Estados Unidos no manda más plata. Entonces, bueno, dentro de esta parafernalia, digamos, de la OTAN y de la reunión, nuevamente nuestro querido Joe Biden metió la pata otra vez hasta el fondo, porque la reunión que tuvieron protocolar, donde presentan a los presidentes, primeros ministros de los países, como ustedes ya habrán visto, digamos, Biden dijo, aquí con ustedes el presidente de Ucrania, Vladimir Putin, y todo el mundo se quedó, dijo, bueno, ¿qué Vladimir Putin? Pero si se llama Zelensky. Bueno, el tipo dijo, se trató de enmendar la plana y bueno, horas más tarde tenía una conferencia de prensa que los ojos del mundo estaban puestos en esa conferencia de prensa. Y nuevamente nuestro amigo Biden, Sleepy Joe, como le llama Trump, el dormilón Joe, nuevamente se equivoca en la conferencia de prensa, da un pequeño discurso, más o menos el resumen de lo que fue la reunión de la OTAN, y acepta preguntas. Empezaron la ronda de preguntas y empezó la confusión de nuevo de Joe Biden. O sea, confunde a la vicepresidenta Kamala Harris, dice la vicepresidenta Trump. Y todo el mundo se queda de nuevo mirando la luna. Pues. O sea, hubo vacilaciones, hubo lentitud. De repente saca la voz Joe Biden y dice algo, pero en general fue una conferencia de prensa bastante chata y mediocre, aburrida, con algunos destellos de iluminación de Biden, y decía, bueno, y con murmullos, decía, esto no pasa más, esto no va a pasar más. Bueno, cosas medias exóticas. Pero nuevamente, bueno, queda en todo caso la gran duda, después de esta actuación, qué va a pasar con la elección. Bueno, en todo caso, querido amigo, lo que yo quería destacar era este empuje. Nunca pensaba que iba a poder decirlo, digamos, que son esta gente que es de la derecha más radical, europea, está muy alejada a mis valores de principio, pero no puedo dejar de reconocer que Orbán ha sido el único presidente de un país europeo que ha hecho algo por parar la guerra en Ucrania. O sea, va a visitar, o sea, hubo un consejo por la paz hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, donde se reunieron muchos países, pero no invitaron a Rusia. Entonces, si hay una asamblea por la paz, un consejo, una reunión, como ustedes quieran llamarlo, por la paz, y no invitan a uno de los contendientes en la guerra, no sé de qué están hablando. El señor Zelensky promete una segunda reunión donde sí promete invitar a Rusia. Bueno, me imagino que Vladimir Putin no irá, digamos, porque se le pone una serie de condiciones para que vaya, que acepte poco menos que retirarse mañana de Ucrania, cosa que Putin me imagino que obviamente que no va a aceptar. Ahora, menos ahora que van ganando la guerra. Como todo el mundo dice, esta guerra ya se perdió, digamos. Pero bueno, los belicistas, los halcones de Washington, los neoconservadores, los belicistas europeos, insisten en echarle más leña al fuego, decirle a Ucrania que indudablemente va a ser miembro de la OTAN, cosa que la condición que pone Rusia, que ha puesto Rusia desde el inicio de la guerra, de la invasión y qué sé yo, ha dicho que es la línea roja que ya jamás se va a cruzar. Que Ucrania sea miembro de la OTAN no va a pasar. No va a pasar. Entonces, pero estos señores, Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, que es el más belicista de todos, yo no sé de dónde salió esta gente, francamente hablando, que es una desilusión para la democracia occidental. O sea, emplea un lenguaje belicista, odioso, que no hay ninguna posibilidad de encontrar la paz. O sea, enviemos más armas, F-16, los misiles Patriot, los misiles esto, los misiles lo otro. O sea,
armar a Ucrania hasta que no quede ningún ucraniano. Porque eso es lo que va a pasar, digamos, si realmente, salvo que la OTAN se meta definitivamente a combatir en Ucrania, lo cual sería un desastre absoluto desde todo punto de vista. O sea, Europa en este minuto no puede sostener una guerra, la OTAN sí, con Estados Unidos, pero Europa no puede sostener una guerra por sí sola contra Rusia. O sea, una guerra de desgaste dura 2 meses. Una guerra frontal contra Rusia, que sería una guerra de desgaste, sin emplear armamento nuclear, por el momento, sería un total fracaso. Entonces, querido amigo, a mí me asombra que la gente más de derecha, más radical, digamos, sean en este minuto los que están llamando a la paz en Europa. Y muchos dirán, bueno, que son prorrusos, son esto, bueno, pero ¿qué salida tienen? ¿Qué salida hay? Con el conflicto que tiene Europa hoy día, el conflicto de la migración en Europa, que es otro tema también que es enorme. O sea, la señora Le Pen en Francia ha prometido reglas muy claras con respecto a eso, pero la verdad sea dicha, el problema migratorio francés y lo que pasa también en Suecia, dicho sea de paso, Suecia pasó de ser un país, el reinado de la paz, de la tranquilidad, el paraíso terrenal, no pasaba nada, había un ambiente estupendo, la gente pacífica, se acogía bien a los emigrantes que llegaban, muchos de América Latina, de Europa, etc. Pero hoy día la delincuencia en Suecia está totalmente desatada. O sea, las bandas criminales andan pegándose a balazos por Estocolmo, por otras localidades, digamos, según uno se conoce por la prensa, y los suecos son los primeros que se espantan, digamos, porque, y obviamente que ese problema delincuencial, de delincuencia, tiene mucho que ver con la migración, si querámoslo o no. Ahora, yo no tengo la solución, y creo que la señora Le Pen tampoco, porque ya son fenómenos que son más o menos reversibles, porque la solución estaría en la integración, obviamente. La integración de los extranjeros, de los inmigrantes, qué sé yo, pero resulta que tampoco los inmigrantes quieren acostumbrarse a vivir, digamos, en Europa y siguen con sus costumbres, aparte que ganan pésimo, viven en barrios horribles y como que el único camino que tienen, que le están diciendo a la misma sociedad, es la delincuencia. Porque no hay muchas opciones de estudio, viven en guetos, que eso es lo que son guetos, y eso es lo que tratan de hacer algunos países europeos, Alemania por ejemplo, que trata de integrar y que disolver los guetos. En Alemania se están disolviendo algunas comunidades, digamos, que no están echándola, no están expulsando a la gente, sino que están tratando de que los inmigrantes, que los extranjeros convivan con los alemanes y no se encierren en guetos que son medias ciudadelas, digamos, de extranjeros, que tienen supermercados, tienen esto. La gente no trabaja, la mayor parte de la gente no trabaja y que de repente explota ese descontento, como pasa en Francia, de repente que queman autos, que queda la verdadera masacre, no masacre, sino que verdadera desastre en las ciudades de Francia. Bueno, eso es, querido amigo, lo que yo quería comentar y decir que me parece increíble que la gente que uno pensaba que era racional, que era lógica, que era moderada, como a la gente de derecha le gusta esa palabra, moderada, de moderación no tienen nada. O sea, no tienen ninguna moderación y están arrastrando al mundo a un conflicto mayor, tanto en Ucrania como también en Gaza, que tampoco se niega, también se niega el primer ministro Netanyahu, se niega a parar la guerra y darle con seguir adelante y mandar más gente, y tienes que acabar con Hamas, hasta el último militante Hamas, que esa cuestión no va a pasar nunca. Ese es el comentario de hoy, querido amigo. Si les gustó, suscríbanse, mándenme un like y nos vemos la próxima semana.